Los guerreros estaban en la fortaleza dimensional de Muzan. Miles de ki se sentía demonios de altos rangos que nadie podría hasta medir sus grandes poderes. Los guerreros estaban más que confundidos por todo de cómo habían llegado a la fortaleza. Al escuchar solo unas notas musicales en segundos ya estaban en una fortaleza. No me digas que soy la única que siente esos ki. El poder de cada quien es descomunal. No puedo ni medir el poder de cada uno. ¿Acaso eso es lógico?, diría Akame, la cual tenía sudor por todo el cuerpo. Ella estaba sintiendo temor después de mucho tiempo. Maldición, esto se los vuelvo una cacería en el reino del que debemos cazar, diría Goku serio, ya que la situación de ahora era algo que no habían pensado que pasaría en lo más mínimo. ¿Qué haremos, Goku? Nuestro actual poder es una mediocridad, no seremos capaces de hacer nada. El poder de ellos ahora es brutal y nosotros estamos dañados internamente, diría Kakaroto serio. Lo sé, pero ella es fuerte, ellas son capaces de hacer muchas cosas, así que no te preocupes por eso. Nosotros solo debemos confiar más en Rin y Ayame. Ellas dos poseen un poder que supera a algunos demonios, diría Goku serio. Bien, ahora solo debemos saber cuál será nuestro próximo paso. Aquí no sabemos dónde estamos, dónde ponemos los pies, así que concéntrese en lo más que puedan, diría Kakaroto serio. Bien, si por cualquier cosa los separamos, procuren no morir, si, diría Rin seria, ya que no confía en ese lugar en lo más mínimo. No los vamos a separar, ya verás, diría Akame con una pequeña sonrisa, pero ella por dentro estaba muerta. Ay, Akame, en tu mirada se ve el miedo, pero bien, no te diré nada, mejor te dejo seguir en tu fantasía, que ha de ser muy grande, diría Ayame en sus pensamientos. Bien, el ki de Muzan está hacia enfrente, suerte y ganemos, diría Goku con una pequeña sonrisa. Eso lo dijo mental a todos los guerreros. Pero cuando dieron un solo paso, todos fueron movidos a diferentes lugares de la fortaleza dimensional. Lo que dije y pasa, deberé mejor guardar silencio a la próxima vez, diría Rin seria, porque ya sabía que eso iba a pasar. Fue como si viera el futuro, pero en eso hizo aparecer su ki carmesí que destruye cada demonio que la atacaba. Ella sabía que el demonio de ese sector, por así llamarlo, sería fuerte, capaz el más fuerte de ese lugar, o el más débil. Ya eso debería ser suerte de la guerrera. ¿Dónde estará esta demonio? No siento su ki por ningún lado. Estos débiles no son capaz de hacerme mucho, pero ese demonio esconde bien su ki, diría Rin, la cual intentaba, por más que se concentraba, aún no sentía el ki de la guerrera o guerrero que se iba a enfrentar. Rin, no te vayas a dejar ganar, eres una reina, no lo olvides demostrarle quién es la que manda en los reinos superiores. Tu Rin, la reina suprema, diría Goku mental a la guerrera. No digas estupideces, no soy capaz de hacer lo que tú y Kakaroto en una batalla, por más que digas que tenemos un poder igual. Eso no es así y estás muy confundido en eso, diría Rin seria. Eso ya lo veremos, diría Goku, el cual solo sonrió desde donde estaba. Él confía en mí, lo cual no puedo defraudarlo, diría Rin, la cual una sonrisa se formó en su rostro mientras sentía una fuerte presión que casi la hace caer de rodillas, pero su intención asesina se activó. Vaya, como se ve que un simple guerrero te tiene babiendo por él, diría una demonio que era una hermosa chica. Jajaja, así que tú eres con la que me voy a desquitar toda la furia, diría Rin con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Pero dime algo, ¿podrás soportar una batalla mano a mano durante mucho tiempo o te acobardas?, diría Daki con una pequeña sonrisa. Jaja, eso ya lo veremos, quién es la que se acobarda, diría Rin, la cual de 2 simples movimientos ya había eliminado a todos los demonios. Vaya sorprendente pocos movimientos, pero ante mí eso no será así, diría Daki, la cual ya se había movido a una gran velocidad a donde la guerrera. Vaya, no le voy a quitar méritos, tiene una digna velocidad, pero no será suficiente para superarme, diría Rin, la cual se movió a una descomunal velocidad también. Ahora técnica de sangre, cortes demoníacos, diría Daki, cuando con su Abanai cortó varias partes del cuerpo de su rival a una gran velocidad. Rin a los segundos sintió un fuerte ardor a la vez que cayó de golpe al descuidarse tan solo unos segundos a la vez que se ponía de pie, deteniendo una veloz patada que iba a donde ella. Ahora arde hasta el inframundo, llama eterno, fuego eterno, diría Rin, cuando de su mano salió una fuerte llama. En eso Daki fue rodeada de un fuerte fuego carmesí que ella sentía como su cuerpo ardía sin cesar hasta de un fuerte estallido de su ki. Logró liberarse de la técnica de su rival a la vez que se ponía seria y veía a su rival. ¿Qué pasa? No me digas que ahora eso es todo lo que puedes hacer. Una débil como tú no puede hacer más movimientos que solo eso, diría Rin con una pequeña sonrisa, pero ella sabía que la batalla estaba empezado, lo cual aún no llega a su clímax, y que ninguna de las dos había demostrado su verdadero poder aún. Vaya, ¿qué piensas tú que estoy usando mi verdadero poder? Jaja, no me hagas reír, apenas uso el 0,1% de mi poder, diría Daki en burla, pero ella también sabía que la batalla con la diosa carmesí sería muy difícil.
Bueno, ya veremos cómo termina todo, diría Rin seria. Ambas guerreras se veía fijamente, sus miradas eran frías mutuamente, la presión en el aire, se sentía la inmensa presión también cayó en ese lugar, ni una cedía ante la otra en miradas y presión. Ahora nos movemos fuera de la fortaleza dimensión, fuera de la dimensión completa. Vina, aquí es donde sentimos fuertes presencias, aunque es muy poco lo cual los imaginamos, que hayan seres poderosos batallando para que sus poderes se sientan hasta aquí, diría Shinobu seria. Tienes razón, ahora veo por qué nunca los encontré, ellos están en una dimensión diferente a nosotros, lo cual los vuelve casi nulos a la presencia de los seres del exterior, diría Vina seria. ¿Qué pretender hacer? ¿Destruir la dimensión donde se encuentran o destruir el mismo espacio-dimensión donde se encuentran?, diría Tomioka serio. No sé, allá me ha colocado varias capas de puro ki celestial, lo cual se me volverá un poco imposible destruirlas de unos simples golpes, voy a necesitar un poder superior al poder celestial, diría Vina seria. Y si unimos el poder de todos los pilares, podremos destruir esas barreras de ki como tú las llamas, diría Shinobu seria. Ni aún así ella sabe lo que hace, pero dichas barreras van a caer al final, ella no puede mantenerlas ya que su poder debe estar estable y estando en batalla, eso es imposible, así que debes guardar paciencia, que al final todo va a girar a nuestro entorno, diría Vina con una pequeña sonrisa. ¿Pero no crees que el tiempo es el que menos tenemos y si ellos mueren qué haremos? Dime, nosotros podemos ser solo de ayuda mientras ellos se recuperan, la batalla final es algo que no están dispuestos a dejar ir fácilmente los demonios, diría Tomika. Pues no podemos hacer más nada que solo esperar que la batalla termine y esperar que la victoria sea de ellos, diría Vina, la cual creó un asiento mientras veía a los pilares que empezaron a llegar, los cuales se pusieron a discutir de qué hacer sobre la situación, pero no veían una solución clara ya que el poder de ellos era insignificante para hacerle algo a las barreras de poder. Vaya, ¿piensas que podrán hacer algo al final? Como dicen los guerreros, dejaron su alma y corazón en el campo de la batalla por el bien mayor de su gente, eso es entregar su corazón en una guerrera, ellos tienen mi admiración, al final se han vuelto los mejores guerreros, han superado a anteriores pilares, sus poderes son los mejores que los antiguos pilares, diría Vina en sus pensamientos al ver a los pilares. Ella había estado en ese lugar desde la generación 0, pero como todo pasa a una gran velocidad, ni cuenta se dio de que todo lo que había soñado en el pasado estaba por ocurrir, la mayor guerrera que se podría liberar en esa dimensión. Vina tenía confianza de que Kakaroto y compañía iban a derrotar a dichos demonios fáciles, así que por eso no estaba preocupada en nada, a diferencia de los pilares que estaban pensando qué hacer para destruir dicho lugar. Pero lo que no sabía que un guerrero desde las sombras estaba viendo cada acontecimiento con una pequeña sonrisa, ya que habían pasado miles de años en esa dimensión infinita, lo cual entrenó y entrenó sin descansar, logrando un poder descomunal, por lo cual él se tenía confianza de que podría ganar la batalla fácilmente, pero no todo es como se piensa, al final toda confianza es destruida con dos simples palabras, pero él aún no hacía ningún movimiento. Vaya, esa mirada no se me quita de encima, está desde hace horas, viéndome sin parar. ¿Qué es lo que quiere Suki? No lo siento, así que no sé al 100% su máximo poder y por eso no he hecho ningún movimiento, no sé cómo pueda terminar, diría Vina. Y así seguía todo fuera de la dimensión. Ahora dentro de la dimensión, batalla de Rin. Las dos guerreras a una descomunal velocidad se movieron a una gran velocidad que todo a su paso se detuvo por la magnífica velocidad de las guerreras. El brutal impacto de sus puños hizo temblar toda la dimensión donde están batallando las dos guerreras que parecían infinitas. Bien, cada sector, por así llamarlo, de la batalla es infinito, por al se llama fortaleza dimensión infinita, que no tiene como tal un fin, sino que por más que te muevas todo será lo mismo, nunca vas a encontrar el fin, y ahí es donde entra la demonio con su técnica de sangre, que puede moverse entre el castillo infinito con una sola herramienta que toca y estar frente a un lugar y lo vuelve a hacer y ya no estás en ese lugar. Muzan desde el centro del castillo veía todo eso, él había creado toda esa dimensión infinita como tal para destruir o ocultarse del espadachín más temido por ellos, Yorichi, que lo venció una vez. Desde ese entonces no salía desde su fortaleza dimensión por el temor de volver a ser vencido por otro espadachín, pero siempre andaba en diferentes formas de ser humano en el mundo y nadie se dio cuenta. Hasta pudo estar presente en las batallas del guerrero en esa dimensión y nadie se hubiera dado cuenta de eso. Ambas guerreras le dieron inicio a una feroz intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada uno de sus golpes eran brutales, que hacían temblar ese gran lugar de la batalla. Por todo ese espacio ambas chicas se movían a unas grandes velocidades con fuertes golpes. Rin daba tremendos golpes que cada uno de dicho, ella procuraba darlo en varios puntos del cuerpo de la guerrera, pero siempre tenía algunas dificultades al
al hacer. Daki solo esquiva y detiene los fuertes golpes, mientras una sonrisa se le formaba en su rostro mientras veía que su rival no sabía qué hacer por más movimientos que hiciera no podía darle un solo golpe. Maldita, deja de esquivar los golpes, diría Rin cuando a una salvaje velocidad le dio una fuerte patada. Ahora meteorito llamas ardientes, diría Rin cuando lanzó la fuerte técnica a una gran velocidad que donde iba pasando solo iba dejando pura caos y pura destrucción por la velocidad del Arkie. Vaya, así que estás desesperada, diosa Rin, pero con ese ataque no harás nada que dar vergüenza, diría Daki con una pequeña sonrisa cuando lanzó dos fuertes golpes al aire que a su paso todo se destruyó. El impacto solo secretó una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso donde por doquier solo se veían unas fuertes llamas. Ahora 1000 sombras, impactos sangrientos, diría Rin la cual se desplazó a una gran velocidad entre el fuego. Daki no se esperaba eso de la guerrera, cuando se dio cuenta fue impactada por cientos de golpes hasta que de una fuerte patada fue enterrada en el suelo de ese lugar que creó una fuerte explosión. Ahora mortero de las estrellas muere, diría Rin cuando lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad que a su paso soplo dejó más caos y destrucción. Ahora cortes sangrientos, técnica de sangre, diría Daki cuando su ki se convirtió en sangre pero con una dureza brutal, que al impacto el mortero de las estrellas lo destruyó, pero eso sí le tomó mucha dificultad hacer tal cosa. En el aire solo se vio una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso. Ambas se veían con una pequeña sonrisa, las dos habían dado sus mejores ataques pero ni uno había surgido un efecto como tal. Bueno, no te quitaré el mérito de que lo hiciste bien, pero no será suficiente, aún me quedan muchas técnicas que aún desconoces, diría Rin cuando fuertes rayos empezaron a caer en toda la zona de combate. No creo que busque hasta por los fines del infinito todo sobre Rin si hay cosas que no se me informaron, pero solo eres una señorita como todas de delicada, diría Daki sería al ver a la guerrera. Jaja, eso ya lo veremos quién es la delicada, diría Rin con una pequeña sonrisa. Ella sabía que la guerrera tenía un poco de razón, pero esa era su yo del pasado. Dragón eléctrico, golpes del rayo, diría Rin cuando se movió a una gran velocidad a su paso, dejó puro rayo por la brutal velocidad de la guerrera que nadie era capaz de verla, ya que el rayo era uno de los dominios más fuertes, pero con grandes costos a pagar si no sabes dominar bien el poder del rayo. Demonio despertado, sombras infinitas, diría Daki cuando ella se empezó a desplazar a unas brutales velocidades, despistado a su rival. Cada velocidad de ella era brutal, esquivando algunos rayos que la veían claramente. Maldición, mis ojos no son tan especiales como los de ellos, no soy capaz de ver el núcleo del poder de ella. ¿Cuál es la verdadera? Esto es muy difícil, al final hubiera optado a entrenar mi vista para que fuera mejor, pero no pude, diría Rin la cual intentaba seguirla con la mirada pero se le hacía imposible. Te tengo, cadenas infinitas, presión castigadoras, diría Daki con una pequeña sonrisa cuando activó unas cadenas de ki que eran brutales. Rin de golpe cayó de rodillas sin poder moverse por las fuertes cadenas, mientras tenía a la guerrera enfrente de ella con una pequeña sonrisa. Dime ahora que ahora podrás salir de esa prisión de cadenas del infinito o solo eres una débil con título de diosa, diría Daki con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Eso ya lo veremos, de quien ríe último ríe mejor, diría Rin la cual intentaba salir de la prisión de ki, pero se le hacía imposible. Por más que se moviera de un lado a otro no podía hacer eso. De esas cadenas no sales hoy, así que podré hacerte miles de cosas que no te van a gustar, así que prepararte, diría Daki con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Jaja, quiero ver que lo hagas y si lo haces, eres una chica muerta, eso tenlo por seguro. Yo no soy alguien con quien jugar, diría Rin la cual solo cerró sus ojos, sintiendo el ki en torno de las cadenas y buscando las debilidades, o tendría que hacer la última opción. ¿Qué haces, inútil? ¿Piensas que podrás destruir mis cadenas así de fácil? Jaja, el rey Muzan le tomó unos minutos en solo destruirlas y tú, una simple diosa, no podrás hacer eso así de fácil, diría Daki con una pequeña sonrisa que fue borrada por lo que vio. Ahora báculo supremo, ven a mis manos, rayos sagrados destructores de mundos, diría Rin cuando los fuertes rayos destruyeron las cadenas. Daki se sorprendió que sus cadenas fueron destruidas así de fácil por una tipa común según ella. ¿Qué pasa? No me digas que eso te sorprende, Aja, solo eres una novata que no sabe el verdadero poder que podemos llegar a tener los guerreros, solo porque son demonios ya se creen los más fuertes cuando solo son unos inútiles que si no es por su sangre demoníaca no podrían hacer más que morir, diría Rin con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Pues eso ya lo veremos, por destruir mis cadenas, no te creas la más fuerte, al final solo son simples cadenas, diría Daki la cual cuando se movió a una gran velocidad fue cortada en sus piernas. A mis pies de nuevo como la perra que eres, diría Rin cuando sus ojos carmesí brillaron intensamente.
Daki de golpe cayó de rodillas, sin poder moverse. Ella no sabía qué pasaba porque la estaba pasando eso. Bien, el báculo sabe poner la imponencia de poner de rodillas a cualquiera con solo tocarlos más si es un corte limpio y seguro, diría Rin en sus pensamientos al ver a la guerrera, pero en eso vio que su báculo cayó de las manos y eso al confunde. ¿Piensas que no puedo mover mis técnicas? No me hagas reír, solo eres un niña que aún no sabe usar el báculo de Afrodita, el báculo más poderoso de toda la existencia. Nosotros los demonios sabemos eso y muchas cosas más que ustedes los simples dioses dicen saber mejor, diría Daki con una pequeña sonrisa mientras se ponía de pie viendo a la guerrera. Ella había vencido la técnica de Rin. Y imposible, a nosotros los tomó días saber de dicha información y ella así de la nada me la dice. Esto no debería ser así, diría Rin, la cual su semblante era uno serio al ver a la guerrera. Pues ustedes los estúpidos deben mejor aprender a respetar a los demonios, la raza más poderosa que exista, diría Daki sería. Rin no diría nada y su poder empezó a aumentar, que fuertes rayos no dejaban de caer en toda la zona de combate hasta de un estallido de su ki pasó al 30% de su poder, que dicha lugar de la batalla solo estaba temblando mientras lentamente levantó su mirada al ver a la guerrera. Vaya, así que quieres aumentar el nivel a la batalla, ya veremos de qué lado muere, pero Daki no pudo terminar su frase cuando fue impactada por un fuerte golpe en todas las costillas que solo sintió como fueron destruidas a cada uno, a la vez que salió disparada hasta impactar brutalmente una pared que la destruyó por completo. Ya deja de hablar, ¿no ves que cada maldita palabra tuya me tiene harta? Cada palabra tuya es una estúpida mejor batalla, si no quieres que te corte esa maldita lengua, diría Rin, la cual estaba seria. Pues eso lo quiero ver, a ver si eres capaz de hacerlo, diría Daki, la cual de golpe liberó el 40% de su poder. Ella sacó un porcentaje más alto porque no quería perder tan fácil. Vaya, con ese patético poder piensas que me ganarás, no me hagas reír, diría Rin cuando ya le había dado un fuerte rodillazo. Daki solo escupe sangre a la vez que fue enterrada en el suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto. Tanto que hablas que tu poder haya, que eres la más fuerte, y cientos de estupidez. Dime, ¿acaso eso te da la fuerte las palabras, verdad? Que no, eso no te ayuda en nada más que ser una estúpida, diría Rin, la cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde la guerrera. Vaya, este tipa ya no se está con juegos, ¿qué estará pasando? Estoy siendo demasiada lenta en la reacción, eso no debería ser así, debería poder verla, pero me estoy viendo como una niña a la par de una bestia, diría Daki, la cual se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Ambas al impactar sus puños se creó una fuerte explosión, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada uno de sus golpes eran brutales, que hacían retumbar ese gran espacio. Por todos lados se veían a las dos chicas que se iban desplazando a unas grandes velocidades cuando se iban dando fuertes golpes. Las dos poseían una fuerza descomunal que ni una de las dos cedía terreno, las dos quería ganar una batalla, pero se veía la clara ventaja para una. Daki a una descomunal velocidad le dio una fuerte patada a su rival, que todo se detuvo por su tremenda velocidad. Rin cuando vino a sentir solo había impactado el suelo, que creó una fuerte explosión que destruyó aún más ese lugar de la batalla. Por donde vieran solo se veía caos, destrucción sin fin. Ellas había llevado la lleva a otro extremo, cada uno quería acabar la batalla en segundos, no se estaban con juegos, sus miradas se reflejaba el odio mutuo, es como si antes se hubieran visto, pero eso no era así, era la primera vez que se encontraban en la vida, pero su intención acesisa decía otra cosa más que sangre y muere. Ambas tomaron distancia mientras estaban serias. Vaya, no eres nada mala, al final tienes un digno poder, pero dime cuánto tiempo te va a abjurar ese poder, diría Rin con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Jajaj, este poder es ilimitado, o sea infinito, por si no entiendes, puedo batallar durante muchos años sin tener muchas dificultades, diría Daki con una pequeña sonrisa. ¿Pero qué dices si no eres capaz de ni verme y estás diciendo tales estúpides?, diría Rin, la cual ya se había movido a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Bueno, su velocidad sí me superó en una reacción superior, así que no me voy a quedar atrás, a esta le voy a enseñar que soy la reina de este lugar, diría Daki cuando una inmensa presión cayó en ese lugar. Rin al ir a una descomunal velocidad no fue capaz de moverse, así que cayó de rodillas sin poder hacer nada más que ver a su rival. Ahora 1000 cortes Yoragami, diría Daki cuando se movió a una gran velocidad con los fuertes cortes. Imposible, me he sometido a una gravedad con la técnica de sangre, fui muy estúpida al dejar que me tocara cuando tenía esa herida en mi cuerpo, diría Rin, la cual no sabía qué hacer, no podía moverse, solo estaba siendo sometida a la guerrera. Muere como la basura que eres, diría Daki cuando su velocidad se disparó aún más.
Cuerpo indestructible de diamante, diría Rin cuando su cuerpo se envolvió en una diamante muy fuerte. Daki, al impactar el cuerpo de la guerrera, solo sintió como sus huesos del brazo fueron quebrados por la brutalidad del golpe. Ahora morteras estrellas, explosión del infinito, diría Rin cuando su cuerpo explotó. En ese gran espacio solo se vio una inmensa explosión que destruyó aún más todo ese sector de la batalla. Daki salía de la explosión con múltiples heridas que lentamente iban sanando. Su mirada era fría como el hielo, estaba siendo sometida por una simple guerrera. Destello de la oscuridad, golpes de la muerte, diría Rin, la cual se empezó a mover a unas grandes velocidad a donde la guerrera. Maldición, que imposible es verla, no soy capaz de ni ver el destello, diría Daki en sus pensamientos. Cuando vino a caer ya había sido impactada por un fuerte golpe que solos como su vida era arrebata por un simple golpe. Rin a unas grandes velocidades lanzó otro fuerte golpe. Ahora calma, diría Daki cuando todo lo empezó a ver en cámara lenta y ella a una gran velocidad le dio dos brutales golpes en el cuerpo de la guerrera y como si el tiempo se hubiera detenido todo volvió a la normalidad. Rin salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo que levantó una fuerte explosión. Vaya, no me digas que ahora no puedes ver mis golpes, que débil eres, diría Daki en burla, pero en eso cayó de rodillas, viéndose en el estómago que escupe sangre a la vez que regenera su parte dañada. Yo que tú no me confiara así como lo has hecho, recuerda que soy una de las diosas más temibles en el pasado por mi poder de la manipulación del espacio y tiempo, pero ahora no tengo mucho dominio sobre las técnicas, pero ten segura que mientras tenga el poder y voluntad de destruir a mis rivales, no me importa entregar mi corazón en batalla, diría Rin, la cual tenía una pequeña sonrisa mientras se ponía de pie. Vaya hermosas palabras, pero lástimas que no ganas solo por hablar, aquí se gana el que demuestre el verdadero poder, así que te deseo mucha suerte que las vas a necesitar, diría Daki con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, o eres tú la de la suerte, diría Rin detrás de ella. Maldición, se está moviendo a unas descomunales velocidades, no soy capaz de ni verla, pero eso no debería ser posible, yo una demonio de mi alto rango, no debo dejar humillarme por una vil diosa, diría Daki cuando detuvo el fuerte golpe que iba a donde ella, que solo sintió como su brazo casi es destruido. Golpe, oscuridad infinita, diría Rin cuando en su siguiente movimiento lanzó un fuerte golpe que todo a su paso se volvió un lugar oscuro. Ojos demoníacos, brillos celestiales, mírame a los ojos y destruyete, diría Daki cuando sus ojos no dejaban de brillar. Ni en tus mayores sueños, diría Rin, la cual dio un fuerte golpe en toda la cara de la guerrera. Daki salió disparada hasta impactar brutalmente en el suelo, que se creó una fuerte explosión por la brutalidad del impacto. Bueno, que bien es esta fortaleza dimensional, las batallas se llevan bien sin destruir el mundo real, eso es bueno y por lo que veo es infinita, diría Rin, la cual se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe. Como que lo de imbécil te queda perfecta, diría Daki, sería cuando vinos a ver fue enviada a unos cientos de kilómetros por una brutal patada que recibió, que salió disparada hasta detenerse en unos escombros. Vamos, que es todo lo que hablas y no haces nada que hacerme perder el maldito tiempo, diría Rin, la cual veía a la guerrera, ella estaba batallando en serio, quería acabar la batalla más rápido posible, porque sabía que el Saiyajin estaba más muerto que viví, su poder había caído un 50% desde que habían empezado, cabe recalcar que el tiempo es diferente entre sectores. Pues dime, para qué acabar una batalla que está siendo muy divertida en el tiempo que llevamos batallando, me he divertido, ya empiezo a disfrutar, llevo milenios sin llevar una buena batalla en siglos, dime tú no serás la excepción, diría Daki con una pequeña sonrisa. ¿Piensas que me voy a bajar a tu nivel? No me hagas reír, tú solo serás una muerta en mi larga lista de muertes más, diría Rin con una pequeña sonrisa cuando se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Vaya, sigue sin entender, vaya, los débiles sí que son estúpidos, pero ¿qué le vamos a hacer nosotros los fuertes?, diría Daki cuando se movió a una gran velocidad. Ambas al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que todo a su paso se fue, destruyó kilómetros a su paso por el brutal impacto. De la cual ambas guerreras se empezaron a ver cómo se movían a unas descomunales velocidades mientras se iban dando fuertes golpes, que cada uno de dichos eran brutales. Por todo su sector solo se veían las fuertes ondas expansivas que se creaban al impactar sus puños. Rin se movía a unas grandes velocidades, dando fuertes golpes que cada uno de sus golpes eran brutales. Daki solo esquiva, pero algunos golpes si le daban de lleno que le hacían un daño considerable, pero no mucho, lo cual solo mantenía una pequeña sonrisa. Rin al ver esa sonrisa se estaba enojando, cada golpe que ella daba solo sentía que impacta una almohada, no sabía a nada el golpe. Daki a una descomunal velocidad le dio un fuerte golpe a la guerrera. Rin salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que salía de su nariz y boca, su semblante seguía serio por más que pase, ella no ponía una sonrisa.
Vaya amargada, diría Daki. Amargada cada maldita palabra que sale de tu boca, ¿acaso te la escuchas?, diría Rin, la cual se había vuelto a mover a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. No sabe nada esta niña, lo mejor será mandarla a dormir, diría Daki con una pequeña sonrisa cuando dio un fuerte golpe en toda la cara de la guerrera. Rin lo recibió de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una fuerte explosión por el brutal impacto que dio al suelo, mientras a una gran velocidad se ponía de pie. Vamos, aumenta tu poder si no quieres morir fácil, diría Daki con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Dime para qué, para perder mi tiempo, eso nunca lo haré, diría Rin, la cual se movió a una descomunal velocidad de nuevo con un fuerte golpe. Vaya estúpida, sigue pensando que con ese mediocre poder me hará algún daño, solo sueña, ¿o qué es lo que piensa?, diría Daki, la cual esquivó los fuertes golpes que iban a donde ella fácilmente. Bien, ella piensa que de verdad estoy usando mi verdadera fuerza, eso es en serio, solo porque me gane un 10% de poder no significa que sea débil, pero bueno, ya los débiles, diría Rin, la cual detuvo un veloz golpe y le dejó ir dos veloces golpes. Daki se sorprendió a la vez que salió disparada hasta impacta el suelo, que creó una fuerte explosión mientras se ponía a una gran velocidad de pie, pero cuando vino a ver ya había sido impactada por un fuerte golpe que solo sintió como su cuerpo fue destruido hueso por hueso, músculos importantes corrieron con la misma suerte. Vaya, tal parece que la fuerza solo está en simples palabras, al final no haces nada más que hablar y hablar, diría Rin, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. Maldición, ¿qué fue lo que pasó? De un segundo para otro sus golpes no los empecé a ver y solo me impactó con brutalidad sin tiempo de que reaccione, eso es posible, diría Daki, la cual se ponía de pie mientras el daño que tenía fue regenerándose lentamente, su mirada era seria mientras veía a la guerrera. Vamos, no, de que hablabas de tanto poder y ahora no puedes hacer nada más que ser humillada, diría Rin con una pequeña sonrisa, ella quería destruir el orgullo de su rival. Vaya, ¿crees que con eso me vas a ganar con decirme inútiles palabras? Eso ni en tus mayores sueños me va a pasar, diría Daki con una sonrisa. Pues yo veo algo muy diferente, diría Rin al ver que la guerrera estaba furiosa por lo que le estaban diciendo. Ya guarda silencio, maldita, que cada maldita palabra tuya me está dando dolor de cabeza, diría Daki cuando se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ahora te pondré a respetar yo, una diosa carmesí, diría Rin, la cual se movió a una brutal velocidad cuando le dio brutales golpes a unas descomunales velocidades. Daki estaba siendo masacrada a golpes, cada uno de los golpes que estaba recibiendo le estaban causando un fuerte daño hasta salir disparada por una brutal patada que recibió que impactó con brutalidad el suelo, que se levantó una fuerte explosión. Lanza carmesí, lluvia sangrienta, diría Rin cuando lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad que a su paso solo iba dejando pura destrucción. Harta demoníaco, lanza oscura, torbellino de mil lamentos, diría Daki cuando su ataque salió a una gran velocidad, ya que no se quería guardar nada en la batalla y no quería darse fácilmente a su rival. Ambas lanzas al impactarse crearon unas fuertes explosiones que todo a su paso se iba destruyendo por el brutal impacto y las fuertes ondas expansivas que se habían generado. Ese lugar se veía hermoso antes de la batalla, ahora solo era caos, destrucción por doquier donde voltearas ibas a ver llamas, lava que se había generado por cada explosión. La batalla de ellas dos estaba siendo intensa. Vaya, tienes buenos ataques pero no suficientes para ganar, diría Rin, la cual le dio un fuerte golpe a su rival. Daki se sorprendió que no fue capaz de ver lo que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que salía de su nariz. Vaya, qué débil, diría Rin. Débil tú, diría Daki cuando lanzó un fuerte golpe. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? ¿Cómo terminará esta batalla de bestias? No olvides dejar tu like para más partes.